Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, y que tras meses de especulaciones, finalmente ha arrojado luz. Estamos hablando de las declaraciones de Oğuzhan Koç sobre Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que a pesar de haber tomado caminos separados, sigue fascinando a la audiencia. Si te encanta estar al tanto de la vida de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de adentrarnos en el meollo del asunto, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, y además, nos ayudas enormemente a seguir creando contenido de calidad. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más mediáticas y queridas del panorama de las telenovelas turcas. Su química en pantalla en la exitosa Erkenci trascendió la ficción y cautivó a miles de fans alrededor del globo. Las redes sociales se llenaron de rumores, especulaciones y, por supuesto, de efusivas muestras de cariño hacia ellos como pareja. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, la relación llegó a su fin, y desde entonces, un manto de silencio ha cubierto a muchos de los involucrados. Hoy el foco se posa en Oğuzhan Koç, el reconocido cantante y actor turco, quien tuvo una relación previa con Demet Özdemir. Tras meses de hermetismo y en medio de un torbellino de preguntas y teorías de los fans, Oğuzhan finalmente ha roto su silencio para hablar sobre Can Yaman y su exnovia, Demet Özdemir. Y créanme, las palabras que eligió son tan reveladoras como interesantes, y merecen un análisis detallado. Para comprender mejor el contexto, es fundamental recordar la relación que mantuvieron Oğuzhan Koç y Demet Özdemir, la cual generó un considerable interés público. Estuvieron juntos por un tiempo, y aunque incluso se llegó a hablar de matrimonio, su ruptura sorprendió a muchos. Tras su separación, cada uno siguió adelante con sus respectivos caminos, tanto a nivel profesional como personal. Demet se ha mantenido activa en nuevos proyectos de actuación y, como era de esperar, su vida sentimental siempre ha estado bajo el escrutinio público. Can Yaman, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera, expandiendo su fama a nivel internacional y acumulando una legión de seguidores devotos. La conexión entre ellos, al menos en el imaginario colectivo, siempre ha estado presente, especialmente cuando surgen novedades sobre cualquiera de los dos. Lo que ha encendido las alarmas y despertado la curiosidad de los fans es que en entrevistas recientes, Oğuzhan Koç ha sido cuestionado de manera directa sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La pregunta que todos esperaban era, ¿qué opina Oğuzhan sobre su exnovia y su supuesta relación o conexión pasada con Can Yaman? Si bien la relación entre Can y Demet tuvo sus altibajos y fue ampliamente comentada, Oğuzhan Koç había mantenido una postura de discreción, evitando entrar en detalles o emitir opiniones directas sobre la pareja. Esto, como es natural, alimentaba aún más la especulación. ¿Existía resentimiento? ¿Incomodidad? ¿O simplemente prefirió mantenerse al margen de todo? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Oğuzhan Koç, con esa templanza que lo caracteriza, ha abordado las preguntas de una manera sumamente diplomática. Al ser consultado sobre Can Yaman, su respuesta se centró en desearle lo mejor, reconociendo su trayectoria profesional y su impacto en el mundo del entretenimiento. No hubo rastro de envidia ni de recriminación en sus palabras. Más bien, se percibió un tono de madurez y respeto profesional. Dijo algo así como, Can Yaman es un colega. Le deseo éxito en sus proyectos. Cada uno tiene su propio camino y merece respeto. Esta declaración es crucial porque desmiente categóricamente cualquier rumor de enemistad o rivalidad. Para Oğuzhan, la relación pasada con Demet es precisamente eso, una relación pasada, y no ve a Can Yaman como un rival, sino como un colega dentro de la misma industria. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Cuando la conversación giró hacia su exnovia, Oğuzhan Koç se mostró igualmente respetuoso y cariñoso. No entró en detalles íntimos ni en las razones específicas de su separación, algo que siempre se agradece en el a menudo sensacionalista mundo de la farándula, donde a veces se busca el drama por encima de todo. En lugar de eso, habló de Demet con afecto, reconociendo su talento y deseándole felicidad en su vida. Una de sus frases más comentadas fue, Demet es una persona maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. Espero que sea feliz en todo lo que haga. Esta respuesta, lejos de ser evasiva, es una clara muestra de que a pesar de la ruptura, guarda un grato recuerdo de su tiempo juntos y desea genuinamente su bienestar.
No hay rencores evidentes, solo una aceptación del pasado y un deseo de un futuro positivo para ambos. ¿Qué nos revelan estas declaraciones? Nos indican que a pesar de las expectativas del público y de los medios, que a menudo buscan el conflicto y el drama, la realidad de las relaciones personales entre celebridades puede ser mucho más serena y madura de lo que pensamos. Ethan Cook ha demostrado una gran clase al abordar estas preguntas. No ha caído en la tentación de ventilar trapos sucios ni de generar polémica innecesaria. Su enfoque ha sido el de centrarse en el presente y en el futuro, deseando éxito y felicidad a todos, incluyendo a su exnovia y a quien quiera que ella esté o haya estado vinculada sentimentalmente. Además, estas declaraciones de Ethan Cook llegan en un momento particularmente interesante. Ha habido una considerable especulación en los medios sobre la vida amorosa de Demet Özdemir, y a menudo se la ha relacionado con diferentes personalidades. La mención de Can Yaman, a pesar de que su relación terminó hace tiempo, sigue siendo un punto de referencia para muchos fans. La postura de Ethan solidifica la idea de que, al menos desde su perspectiva, no existe ningún drama subyacente entre él, Demet y Can. Es un mensaje de paz y de seguir adelante. Es importante recordar que la vida de las celebridades es inherentemente compleja, y a menudo lo que vemos en la pantalla o en los titulares es solo una pequeña fracción de la historia completa. Las relaciones cambian, las personas crecen y evolucionan. Las declaraciones de Ethan Cook sugieren precisamente eso, una evolución, una aceptación de los capítulos pasados y un enfoque en lo que está por venir. Al final del día, todos buscan su propia felicidad y su propio camino, y es admirable cuando las figuras públicas pueden expresar esto de una manera tan adulta y mesurada. Así que, para recapitular, Ethan Cook ha hablado finalmente sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Su mensaje ha sido de respeto profesional hacia Can Yaman, reconociendo su éxito y trayectoria, y de afecto y sinceros buenos deseos hacia Demet Özdemir, su exnovia. Ha eludido hábilmente la controversia y ha optado por un tono maduro y diplomático, demostrando que, a pesar de las expectativas públicas, las relaciones pasadas no tienen por qué ser una fuente perpetua de conflicto en el presente. Ha dejado claro que cada uno tiene su propio camino y merece encontrar la felicidad. Ha sido un verdadero placer compartir estas novedades con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y haya aclarado un poco el panorama de lo que realmente se ha dicho. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Ethan Cook? ¿Les sorprendieron sus palabras? Me encantaría leer sus comentarios más abajo. Déjenme saber qué piensan sobre este tema, sobre la forma en que las celebridades manejan sus relaciones pasadas y si creen que ha sido una respuesta adecuada y madura. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les gusta mantenerse al día con las noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.